Horror de Pipas es un juego de terror en el que limpias tuberías laberínticas mientras escapas de los monstruos que las habitan, pero también tiene un modo infinito, donde en lugar de solo escapar, puedes reventarlos a tiros con una escopeta, comprar mejoras para tu personaje, pero perder todo tu progreso si no tienes cuidado. Y yo soy el creador del juego. Hace más de un mes prometí meterle Horror Pipes, un multiplayer, jefes en el modo supervivencia, mejorar el gore y dejar de usar WhatsApp para organizar mis ideas. ¿Qué cosas he cumplido después de un mes de haber hecho estas promesas? Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Gracias al excelente recibimiento del video anterior, pasé de tener 10.000 descargas en la Play Store a 20.000 en un par de semanas. Esa tremenda inyección de jugadores me ha aclarado muchas cosas sobre qué necesitaba mi juego para ser bueno. Así que vamos a repasar qué diablos he estado haciendo este último mes, en vez de cumplir con alguna de las cosas que prometí. No, mejor de una vez les digo que la primera mitad del mes me la he pasado arreglando bugs. Es en la segunda mitad en la que recién le he podido agregar cosas al juego, como lo son nuevas mecánicas en el modo supervivencia, un par de modelos que he esculpido, he aprendido a esculpir en Blender, y también he contratado un músico que me ha compuesto el tema del menú principal. Y ya, eso es todo lo que he hecho. Y de hecho ha pasado más de un mes desde el último video, han sido 5 semanas. La última semana me lo he pasado haciendo este video, y los dejo para que vean mi sufrimiento a detalle, sí, o sea, aunque ya les spoileé. Ya les spoileé todo. Yo me voy a dar un duchazo porque ya me hace falta. Estaba tranquilo pensando en cómo iba a copiar el modo versus de Left 4 Dead para el multiplayer de mi juego, cuando me llegó esa reseña. El monstruo culero ese se me parece como un pinche ojo flotante, pero el juego está más culero que el ojo flotante. 5 estrellas. Revisé el código de arriba abajo buscando la causa, pero todo parecía correcto. Tampoco tenía material visual para entender cómo era el bug, así que lo dejé ahí, carcomiéndome la conciencia por las noches. Mientras tanto, las reseñas del ojo flotante seguían llegando, así como otras mencionando que algunos objetos de la tienda no se podían ver. Le quiero mandar un saludo a Luis Game por compartir este video en su canal, donde finalmente entendí que era un problema de renderizado del motor, y que ambas cosas, los cuerpos invisibles y las texturas en negro, se corrigen simplemente actualizando el motor de Unity a una nueva versión. Luego me llegaron muchas quejas de gente a la que se les cerraba el juego, y otros a los que ni siquiera les abría. Descubrí que había muchas partes en mi código con errores de referencia nula, o sea, que el juego trata de acceder a objetos que no existen en la escena, ya que esos trozos de la memoria podrían contener tu información privada. El celular ve esos intentos de acceder a ella como una amenaza. Entonces, para protegerte, el celular no se anda con huevadas y pone a dormir mi juego. Para resolver esto, solamente había que hacerle caso a la consola de Unity, que me venía diciendo desde que inicié el proyecto que mi código era una puta basura. Edité 30 scripts mal diseñados y listo, no más crasheos. También había quejas por el rendimiento. Mis laberintos están hechos de un montón de piezas como Legos. Cada una de estas piezas es una orden de dibujado para el celular. Tener cientos de piezas significa darle cientos de órdenes individuales al procesador, lo que lo vuelve lento. La corrección está a un clic de distancia para decirle a Unity que las piezas siempre van a estar quietecitas y que las junte y dibuje como un solo bloque, mucho más eficiente. Perdiendo 2 semanas en estas tonterías técnicas, recién tuve tiempo de ponerme con mi modo multiplayer, pero no podía. No podía ponerme a hacer nuevas mecánicas o modos si algo tan básico como los controles no funcionaba bien. Entonces, atendí a la petición de corregir la posición de los botones del juego. A mí me parecen perfectos así como están, así que no cambié la posición. Pero ahora cada jugador tiene la posibilidad de moverlos como mejor les parezca y probar sus combinaciones insanas. Los nuevos botones me los dibujó Leti, de mi servidor de Discord. Un agradecimiento a ella. Si quieren darme sugerencias detalladas para el juego o reportar un bug, los esperamos por ahí. Además de los controles, empezaron a llegar quejas sobre el balanceo de la cámara y peticiones para quitar a las arañas del juego. En primera instancia vi ambas cosas como mariconadas, pero como estas peticiones y quejas se repetían mucho, me puse a investigar y me di cuenta de lo equivocado que estaba. Resulta que el mareo por movimiento es un problema real para mucha gente. Dentro de tu oído interno tienes un giroscopio y un acelerómetro biológicos. Cuando juegas, el oído interno detecta que estás sentado y quieto, pero al mismo tiempo tus ojos ven la pantalla con la cámara moviéndose y balanceándose. Tu cerebro, al recibir 2 reportes contradictorios de sus 2 fuentes más confiables, se vuelve loco. Históricamente, una de las pocas cosas que podía causar esta contradicción era haber comido una baya venenosa. Entonces tu cerebro, creyendo que te envenenaste por idiota, te marea para hacerte vomitar. Así que ahora, el juego tiene un slider en el que puedes controlar el balanceo de la cámara. La verdad, pensé que sería horrible, pero descubrí que es más cómodo en muchos sentidos jugar sin el balanceo, aunque se sienta menos inmersivo. En cuanto al modo aracnofobia, aún no lo implemento, porque me parece un poco tonto quitar las arañas siendo que son un elemento tan importante en el juego. Además que te sientas mal o incómodo al ver a los enemigos,
Es precisamente la idea. Pero como he ido aceptando que la experiencia ha pivotado un poco de ser un juego de terror a uno de acción, puede haber gente interesada en jugar solamente por la acción, que al ver a las arañas se desanimen. Así que voy a implementar el modo aracnofobia de muchos juegos AAA, que consiste en reemplazar a las arañas por otros modelos más amigables. Mi primera idea es meter una mutante preñada, y que al acercarte provoques que su vientre explote, y sus crías se te suban al cuerpo. Algo claramente mucho menos perturbador y más amigable que las estúpidas arañas. Si se les ocurre algo mejor, los estaré leyendo en los comentarios. Finalmente, para atacar otra de las grandes frustraciones de mis jugadores, implementé el selector de niveles. Antes, si querías sacar el final secreto o rejugar un nivel, tenías que empezar la campaña desde cero. Ahora hay un menú donde puedes ver cada nivel como una hoja de papel. Por un lado, tienes un dibujo del mapa del nivel, y por el otro, una nota escrita por el protagonista del juego, contando su experiencia atravesando su tubería. Así, finalmente tenemos un poco de lore y contexto. La diferencia entre un juego mediocre y uno bueno es la satisfacción. Es cuando haces algo y el mundo del juego te responde. Mi juego ya tenía un buen feedback visceral. Cuando le disparabas a los enemigos, sufrían amputaciones, la cámara se sacudía. Ese clic te hacía saber que ya podías volver a disparar, y sus cabezas explotaban en un festival de sangre. Todo eso ya era bastante reactivo y comunicativo. El problema en sí no era la reacción del mundo, sino la motivación del jugador para interactuar más con él. ¿Para qué matar a los monstruos, más allá de por abrirte paso por el nivel o ver sus amputaciones? El bucle del juego era demasiado simplón, por eso he trabajado en darle un propósito más profundo a esa violencia. Primero, la claridad. Los jugadores no sabían si sus disparos eran efectivos. Algunos llegaron a afirmar que el monstruo necesitaba 20 balas para morir, cuando en realidad solamente bastaban 7 tiros. Añadir una barra de salud ahora les permite ver el progreso de su daño y saber qué tan cerca están de ver una cabeza explotar. Segundo, la recompensa. Ahora cada disparo exitoso no solo causa daño, sino que hace saltar pop-ups de dinero, y para premiar la habilidad, creé un sistema de combos. Si lastimas enemigos de forma seguida, el dinero se multiplica. De repente, el objetivo ya no es solamente matar para que no estorben, o matar para verlos sufrir, sino matar eficientemente, para volverte rico. También he colaborado con Euler Creative, un músico que me contactó en los comentarios del anterior video, y le he pagado para que me componga unas cuantas canciones. Le pedí que la música principal que se oye en el menú usara el trémolo. Un sonido que era icónico en el juego al terminar un nivel. Así, la música no solamente ambienta, sino que refuerza la identidad del juego. Me ha compuesto varias canciones para escenas del modo campaña que todavía no empiezo a hacer, así que de momento la única de sus canciones que pueden oír es la del menú. Si les gusta o les interesa su trabajo, lo pueden contactar por estos medios. Inicialmente me iba a componer la música a cambio de visibilidad en el canal, pero ambos decidimos que lo más profesional era comprarle la música directamente. Usamos Fiverr como intermediario, porque ahí los términos del encargo quedan claros, y recibes una licencia comercial válida para usar el contenido en tu proyecto. Pasando al tema de los cosméticos, me hacía ilusión meter pulseras al juego, aparte de los guantes. Hice esta de capibara, que resultó no ser una pulsera realmente. Ya con la referencia correcta, conseguí lo que quería. Con algo más de experiencia en Blender, decidí rediseñar al cíclope. Lo que están viendo es mi primer intento. ¡Puta, qué asco! Aquí me di cuenta de que tenía que aprender a esculpir en Blender si quería diseñar el monstruo que tenía en mente. Pero prefiero aprender después, así que vamos a darle otra oportunidad a la edición de vértices, esta vez usando referencias. Les aconsejo que siempre usen referencias causitas. Si son cagadas modelando, usar referencias automáticamente los vuelve un 99% menos cagada. Ya tengo el modelo terminado, lo compartiré por mi Discord a ver qué dice la gente. Vean que también estuve aprendiendo a crear materiales. Busqué un tutorial de cómo crear un material de piel que dura como 3 minutos, pero me tardé un par de horas en entender e implementar. Los pies y manos del modelo no quedaron tan bien, pero el modelo en general tiene más polígonos que el cíclope original, y estas venas rojas lo hacen ver más intimidante. Ojalá le haya gustado hacer mi modelo, porque ya quiero ponerme a editar este video sin modelar nada más. Vamos a ver sus opiniones. Le dieron sarampión. Dale un vaso de agua, no seas malo. Tiene varices. Hagamos una oración para que se sane. Concha su madre.
A veces, para avanzar, hay que empezar de cero. Ya después de encargarme de los problemas más inmediatos del juego, intenté meter el multijugador a la fuerza. El problema es que mi código está lleno de singletons. Un singleton es un script que se asegura de que solamente haya una copia de sí mismo en todo el juego. Los he utilizado bastante porque para mí es la forma más sencilla de hacer que varios scripts se comuniquen entre sí. El problema es cuando el proyecto crece y empiezas a tener ambiciones más grandes, como la de meter un multiplayer. Para que mi juego sea multiplayer tendría que reemplazar a todos esos scripts singleton y adaptarlos a un multijugador. Es decir, que consideren que ahora habrá más de un jugador en la partida. No es imposible, pero quita mucho tiempo. Son cientos de líneas de código que tendría que cambiar. En principio parece que no, pero mueves una cosa de un singleton y ya se rompió el juego por todos lados. Y me quitaría mucho tiempo, muchas horas de mi vida que ahora mismo no estoy dispuesto a perder. Prefiero mejor invertir en este mismo juego, pero añadir mecánicas nuevas y pulir las que ya existen. Así que se cancela el multiplayer, por ahora, para concentrarme en lo que ya tenemos ahorita. Así que eso es todo lo que he estado haciendo estas últimas 4 semanas. ¿Qué les pareció? ¿Les parece que he trabajado? ¿Les parece que he hueveado? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, lo que sigue ahora es meter a los jefes, ahora sí de verdad. Meter a los jefes en el modo supervivencia. Pero si meto jefes, los jugadores esperarán que al matarlos dejen una buena recompensa. ¿Te parece a ti que darle una carta nueva, un cosmético nuevo al jugador es una buena recompensa? Yo creo que no. Ya que en supervivencia, siempre que mueres, pierdes todo lo que has conseguido, menos el dinero. Creo que lo mejor sería que el jugador reciba lo que es una recompensa permanente. Para no hacerla larga, lo que quiero meter son modificaciones para la escopeta y permitir que se pueda modificar a niveles absurdos, que cambien el desarrollo de cada partida. Espero sus ideas para las modificaciones en los comentarios y nos vemos con las novedades en un par de semanas.